Vení a la Universidad Autónoma de Encarnación, inscribite y conoce la diferencia. Hace días, un hombre fue condenado por un hecho de violencia familiar en la tercera circunscripción judicial. Un tribunal decidió la sentencia a raíz de las pruebas que se presentaron contra esta persona, que ejercía violencia precisamente contra su expareja de distintas formas. ¿Qué es lo curioso y muy llamativo de este caso? El fiscal de la causa. De hecho, hace instantes se ha presentado ante la Asociación de Abogados un pedido de intervención y de investigación contra el agente fiscal Meiji Udagawa. ¿Qué pasó? El fiscal, que era el encargado de velar porque se comprueben los hechos que él ya tenía en su mano, las pruebas que él ya tenía en su mano, y de hecho en la audiencia preliminar él ratifica esta acusación para ir a juicio oral y público. Se fue al juicio oral y público, y cuando llegó el momento de dirimir esta situación, de presentar los alegatos, de decir por qué la víctima por qué el acusado debía ser condenado, él manifestó que no le creía a la víctima y pidió la absolución, en este caso, del acusado. El tribunal que dijo, no, esto no hacemos lugar a esto, y decidió condenar al acusado, el señor Becker, en este caso. Lo que más llama la atención todavía es que sería un patrón conductual que viene desde antes. Habría casos similares con las mismas prácticas donde el abogado en la audiencia preliminar ratifica la acusación, pero al llegar el momento de presentar los alegatos para que se sentencie al acusado, de manera sorpresiva rectifica sus palabras o dice que no y pide la absolución. Algo muy grave que se debe de investigar. Vamos a hablar con el abogado Miguel Leiva, quien nos va a comentar cómo viene la mano en esta situación, porque realmente es muy llamativo lo que está sucediendo aquí. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Qué está pasando? Y realmente es la pregunta que nos hacemos todos. ¿Qué es lo que está pasando con el Ministerio Público o en particular con algunos fiscales? En principio, todo lo que vos relataste es así como relataste. El fiscal Udagawa fue a la audiencia preliminar. Él mismo dijo que con los elementos de prueba que habían sido ofrecidos, él solicitó que se vaya a juicio oral porque creía que tenía un caso. Él ofreció los testigos, se ratificó en la acusación que había hecho otra colega suya, y vino al juicio oral, y en su discurso de apertura dijo que con esos elementos, con esas pruebas, con esos testigos, con esos documentos, con esos certificados y con esos informes, iba a probar los hechos que se acusaban. Naturalmente que nosotros como querellantes, en representación de la víctima, hicimos lo mismo. Realmente empezamos a notar una conducta bastante errática en el desarrollo del juicio oral, cuando él prácticamente se ocupó de tratar de hacerle caer en contradicciones a los testigos, y eso le mereció un llamado de atención por parte de los miembros del tribunal, quienes le dijeron que esas preguntas ya estaban respondidas y que parecía que él quería confundir al testigo. Pensamos que eso era suficiente para que él rectifique su conducta, y continuó el juicio oral en forma casi normal. Lo raro ocurrió que al momento del cierre, cuando todos los testigos ya habían depuesto, cuando todos los informes de los psicólogos ya se habían desarrollado y se había discutido, cuando no impugnó el testimonio de nadie, cuando no logró hacerle caer en contradicciones a nadie, él asume una conducta defensiva. Y su discurso de cierre, y eso quedó grabado y el tribunal ha de tener a buen recaudo, fue prácticamente desmeritar a cada uno de los testigos. Incluso llegó a afirmar que uno de los testigos presenciales había incurrido en falsedad en su testimonio. Una testigo presencial cuya presencia fue corroborada por otros testigos.
¿verdad? Como la propia hija de la víctima que dijo que estaba presente en la casa. Él puso en duda su presencia en la casa en base al testimonio de unos policías que ni siquiera ingresaron en la casa. Ahora, el tribunal le llamó la atención durante el juicio. Durante el juicio le dijo: usted está tratando de confundir a la testigo porque él ya tiene respondida esa pregunta. Ella ya tiene respondida esa pregunta. Bueno, el juicio, eso ocurre normalmente. A todos nos ocurre que por una distracción hacemos una pregunta que ya estaba respondida y bueno, rectificamos, o tal vez por una especie de estrategia procesal en la forma de dirigir los preguntados. Pero normalmente eso ocurre cuando el testigo depone con una versión diferente a la que uno sostiene en su acusación. En este caso, la testigo estaba respaldando la acusación. Y aún así, esa fue su conducta. Trataba de hacerle caer en confusión a la testigo que él mismo ofreció. A la testigo con la cual él iba a probar que ese hecho que estaban investigando y que estaban acusando se produjo. Bueno, y lo llamativo es que en el cierre de cuando todo el mundo esperaba que pida una determinada cantidad de años de pena privativa de libertad, él termina solicitando la absolución. ¿Y el tribunal contradice este pedido? Nosotros hicimos ver al tribunal en principio que el pedido de absolución se refería solamente de parte de a la violencia física, que estaba aprobado, y que no dijo nada con relación a la violencia psicológica que también existió, porque este señor, el que fue condenado finalmente por el tribunal, profería palabras de grueso calibre en contra de su esposa, desmeritándole, tratándola de poca cosa, y otras palabras que no creo que la audiencia quiera escuchar, como tratándola de inútil inclusive para la cama, ¿verdad? En otros términos, claro, y en otros calificativos de mucho más grueso calibre. Y terminó pidiendo la absolución. Naturalmente el tribunal muy valientemente terminó condenándole a este señor porque todo estaba aprobado. Todo estaba aprobado, ¿verdad? Nos llamó muchísimo la atención. Y los discursos, tanto del fiscal Udagawa como el de la defensa, coincidían prácticamente en todos sus términos. Una cosa bastante extraña y que naturalmente no solamente nos llamó la atención, sino nos puso con los nervios de punta, y que nuestra demandante tampoco no está dispuesta a tolerar. Y nosotros tampoco estamos dispuestos a tolerar. No creemos que nuestra circunscripción judicial se merezca gente como esa. Apenas anunciamos que nosotros queríamos una audiencia para presentar la denuncia, se presentaron otros colegas con casos similares. Y nos enviaron algunas publicaciones con los que nosotros llegamos a la conclusión de que este tipo de no es una conducta aislada, sino que obedece a un patrón de conducta. Tenemos, por ejemplo, publicaciones que se hicieron en el 2023, hace exactamente un año, en donde el gremio de abogados de Canindeyú denunciaron ante la Fiscalía General del Estado, dice la publicación de ABC Color, por ejemplo, en donde ante la desaparición de evidencia en su juzgado, pidió el sobreseimiento de 2 policías, a quienes en principio había acusado por hechos relacionados al tráfico de drogas. Lo mismo ocurrió con otro hecho publicado en El Observador, en donde se desarrolló un juicio oral en donde creo que fue coacción sexual o algo así, en donde después él fue desechando y desistiendo de pruebas para conseguir después un pedido de absolución. O sea que son casos que obedecen a un patrón, y exactamente ese caso es lo que nos llamó la atención, porque es exactamente lo que pasó acá.
Desarrollar todo el juicio para que en el último momento decir, bueno, estas pruebas no sirven, aquellas pruebas no sirven, pruebas que él mismo ofreció y que con las que dijo en su discurso inaugural que iba a sostener su acusación para Ahora, la condena. entre la audiencia, para que quede claro, entre la audiencia preliminar, el desarrollo del juicio, todas las veces que se desarrolló el juicio, ¿se introdujo alguna prueba nueva? ¿Se desechó alguna? ¿Hubo algún cambio radical de alguna versión, de algún testigo? ¿Algo que pueda llegar a hacer comprender esta reacción del fiscal? No, para mí es incomprensible porque él se fue al juicio oral con las pruebas que él respaldó en la audiencia preliminar. No hay ninguna investigación que él haya desarrollado o que nosotros hayamos visto o que él haya expuesto que desarrolló para desmeritar las pruebas. Es más, llegó al juicio oral y en su discurso de apertura dijo que con esas pruebas iba a obtener la condena. ¿Verdad? Lo que pasó entre el inicio del juicio oral, que duró 24 días, 24 días le hicimos, o sea, no voy a decir le hicimos perder, porque realmente al final hubo una condena, pero 24 días del Estado, del Poder Judicial, utilizamos en este juicio para que al final él diga, había sido, no hay mérito, no, las pruebas no me sirven. Inclusive intentó hacer de perito en un análisis casi, que yo desde mi punto de vista ridículo, en el cual trató de descifrar qué tipo de golpes había recibido, ¿verdad? Y habló cuando el certificado médico decía traumatismo, él decía que había una lesión por un golpe, ¿verdad? Por ejemplo, y que ese tipo de lesiones no se produce por los actos que estaban siendo querellados y estaban siendo acusados, ¿verdad? Realmente hizo una muy buena actuación. Inclusive estaba presente una representante del Ministerio de la Defensa Pública en un tono así más o menos jocoso, digo, bueno, qué buen defensor que es este fiscal. Ahora, ante la denuncia ante el pedido que hacen ante la Asociación de Abogados, ¿cuál es la siguiente instancia? ¿Cómo ellos deberían Estamos haciendo el mismo pedido que hicieron en Canindeyú, en Cazapá, de que se audite su trabajo y que se investigue. Ahora hay otras denuncias que otros colegas tienen más o menos en el mismo sentido y son varias denuncias. En realidad, si vos me preguntás qué quiero yo, a mí me gustaría que hagamos de la justicia en Itapúa algo más digno. A mí me gustaría que se haga algo que más fiable, ¿verdad? Y evidentemente merece una investigación a ver qué es lo que le llevó al fiscal Udagaba, en este caso y en otros que ahora se presentaron otras denuncias, a actuar como estuvo actuando. Nosotros nos ceñimos a los hechos, nosotros no hacemos juicio de valor, nosotros no decimos, yo no digo que tal cosa le pasó, él hizo esto, aquel, no. Exponemos los hechos. La Asociación de Abogados va a analizar esos hechos y si encuentra mérito va a pedir solamente que la intervención o va a pedir la intervención de la Fiscalía General del Estado en una auditoría de gestión. Nosotros exponemos hechos. Nosotros no hacemos juicio de valor. Pero la verdad que desde mi punto de vista, Encarnación se merece mejores cosas. Muchas gracias, doctor. Las palabras del abogado Miguel Leiva. Nosotros hace días nada más hablábamos con el doctor Emiliano Rolón, fiscal general del Estado, y nos decía que estaba contento con el equipo humano que tenía acá en Itapúa. Sin embargo, ya el segundo agente fiscal que está siendo denunciado por gravísimos hechos. Hace días nada más la fiscal Luz Saldívar, ahora el fiscal Meiji Udagaba. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es el comportamiento de los agentes fiscales que deben velar porque las víctimas obtengan respuestas de la justicia? ¿Cuál es el servicio de justicia que hay en el departamento de Itapúa? Algo sobre lo cual se debe investigar y si los hechos son comprobados se debe intervenir.